Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta semana en Artes Visuales vamos a trabajar un tema diferente porque vamos a articular con la asignatura de Ciencias Naturales. Vamos a trabajar lo que es la teoría de las placas tectónicas, así que va a estar bien interesante. Y la actividad la vamos a hacer súper simpática y cortita. Vamos a hacer un experimento bien entretenido que van a ver al final del video. Espero que les guste las ciencias con arte o artes con ciencias. Espero que les guste. Comencemos con esta pregunta. ¿Hay algún indicio que te lleve a pensar que los continentes de la Tierra son como piezas de un rompecabezas? Observa bien la imagen y piénsalo. Vamos a recordar un poquito sobre la teoría de la deriva continental. Esta decía, ¿cierto?, que en un principio la Tierra era una gran masa, ¿cierto? Una gran masa de tierra que se fragmentó en trozos que se desplazaron sobre los fondos oceánicos, dando lugar a los continentes tal y como hoy los conocemos. Esta teoría, a pesar de que aportó pruebas que la apoyaban, no supo explicar qué fuerza era capaz de arrastrar masas de tierra tan grandes, por lo que los científicos de su tiempo no la aceptaron. Por lo tanto, la teoría de la deriva continental evolucionó, dando lugar a la teoría de la tectónica de placas, que es la que vamos a ver hoy. En la imagen que vemos acá, vamos a ver la localización de todas las placas que tenemos en la litosfera terrestre. Denominamos placas a cada una de las porciones de la litosfera terrestre que se mueve de forma independiente, poseen forma de casquete esférico y unos límites definidos por procesos intensos de sismicidad y vulcanismo, que vamos a ver un poquito más avanzado el video. Para poder entender la tectónica de las placas, tenemos que tener súper en claro que la parte sólida más extensa de la Tierra, llamada litosfera, no es continua, sino que está dividida en grandes bloques o placas que encajan entre sí como las piezas de un gigantesco rompecabezas, y estas flotan sobre una capa del manto más densa y parcialmente fundida llamada atenosfera. Entonces, estas placas tectónicas, ¿cierto?, que están sobre el manto, y parecen ciertos fragmentos de un rompecabezas, pero ¿por qué se mueven las placas? Bueno, aquí está la respuesta. Debido a las altas temperaturas, los materiales de la parte más profunda del manto terrestre asciende hasta que se enfría lo suficiente como para descender de nuevo. Se establecen así unos ciclos de movimiento de los materiales del manto que se llaman corrientes de convección. Estas corrientes de convección provocan el desplazamiento de las placas y con ello el movimiento de los continentes. Ya sabemos entonces que las placas están sobre el manto, ¿cierto? Que están fragmentadas y que se mueven. Pero también tenemos que saber que estas placas tienen límites donde choca una con otra. Hay tres tipos de límites de placa. Según el movimiento relativo de estas, se le denominan de la siguiente manera. Tenemos los límites divergentes o dorsales, que es donde el movimiento de las placas es de separación. Tenemos los límites convergentes o fosas, es donde el movimiento es de aproximación. Y por último tenemos los límites o fallas transformantes, que es el movimiento es de forma paralela. Para que nos quede un poco más claro, dijimos que teníamos tres tipos de movimiento de las placas tectónicas. Pero, ¿qué sucede o cómo pueden moverse estas placas? En el movimiento divergente, las placas se separan una de la otra, como se muestra en la imagen con las flechitas como abiertas. En el movimiento convergente, las placas colisionan entre sí, chocan, quedando una por encima de la otra. Y en el movimiento transformante, las placas se deslizan una contra otra, una hacia arriba, una hacia abajo, como se muestra en la imagen. Ya, nos quedó clarito entonces que son tres tipos de movimiento y cuál es el movimiento que se producen. Pero ahora, ¿qué provocan estos movimientos en la superficie terrestre? Cuando el movimiento es divergente, cuando las placas se separan, se produce un ascenso de materiales del interior de la Tierra que provocan erupciones volcánicas y con ello la transformación de grandes elevaciones submarinas llamadas dorsales oceánicas. Eso se produce con el movimiento divergente. Cuando las placas
colisionan entre sí, el movimiento convergente, una se desliza debajo de la otra, como sucede con las placas de Nazca y Sudamérica, y se originan fuertes terremotos como el que tuvimos nosotros, ¿cierto?, en el año 2010, acá en Chile. Se producen también volcanes y se forman cordilleras, como la cordillera de los Andes, y las fosas oceánicas, como la fosa de Atacama. Aquí tengo algunas imágenes de modo de ejemplo. La primera son lo que sucede, ¿cierto?, cuando se produce un terremoto. La imagen de al lado es cuando se producen las elevaciones de tierra que llamamos montañas, cerros, y las dorsales oceánicas, que son como estas fracturas de la tierra que se dan por debajo del océano. Y por último, el tercer movimiento, cuando las placas se deslizan una contra otra, que se llama, ¿cierto?, movimiento transformante, se originan grandes terremotos también y se originan las fallas, como la conocida de San Andrés en California, que es una fractura provocada por el desplazamiento de las placas en direcciones opuestas. Este movimiento provoca fuertes terremotos como el que destruyó la ciudad de San Francisco en 1906. Este es un ejemplo. Hacemos una síntesis cortita para recordar un poco. Entonces dijimos, ¿cierto?, que la Tierra estaba fragmentada en placas tectónicas y estas placas estaban sobre el manto, el cual hacía que estas placas se movieran, ¿cierto? Estuvieran siempre en constante movimiento. Pero estos movimientos tenían límites, una placa con otra tenían límites, ¿cierto?, donde chocaban, pero tenían diferentes tipos de límites que eran tres. Y estos tres diferentes límites, al moverse, producen diferentes cosas. Tenemos el movimiento divergente, ¿cierto?, que era el que se separaban las tierras, ¿cierto? Se separaba la superficie terrestre, se separaba la placa tectónica. Teníamos el movimiento convergente, que era donde estas colisionaban, ¿cierto? Chocaban unas con otras, produciendo las cordilleras y también los terremotos. Y por último, la tercera, teníamos el movimiento, dice deslizante ahí, pero se llama transformante porque es deslizante, y este provoca las fallas, ¿cierto?, que son como fracturas en la tierra, y también grandes terremotos. Ahora que ya nos quedó todo mucho más clarito, te propongo que hagamos una actividad práctica que puedes realizar en casa junto a tus padres o solito. Y luego de eso contestes unas preguntitas en tu cuaderno de arte o de ciencias. Primera pregunta, ¿qué ocurre con los trozos de cartón al mover el recipiente? Segunda pregunta, ¿qué efectos tendría este movimiento en la corteza terrestre? Una vez que hayas contestado estas dos preguntas, me las envías. Y nos despedimos y nos vemos hasta la próxima cápsula de artes visuales. Que estén súper, súper bien.